cuando hablamos de oído externo, incluye esos tres componentes, esos tres integrantes: pabellón auricular, conducto auditivo y lámina anterior de la membrana timpánica, ¿sí? Recordando un poquito la anatomía de lo que es el pabellón auricular, recuerden que el pabellón auricular es un esqueleto cartilaginoso recubierto de piel. No hay otro tipo de tejido entre el cartílago y la piel. No hay, no existe, ¿sí? Vean los repliegues cartilaginosos más importantes aquí en la imagen, que ya nombramos la clase pasada. El hélix, ¿sí? El antehélix, todo esto es el antehélix, ¿sí? Aquí tenemos la concha auricular, tenemos también el trago, el antitrago, el lóbulo de la oreja, el orificio del conducto aquí, esta es la incisura intertraginosa. Todo esto es el pabellón auricular normal, ¿sí? Esa es la estructura anatómica normal de un pabellón auricular. Y cuando hablamos de conducto auditivo externo, nos estamos refiriendo a lo que es desde el orificio del conducto propiamente dicho hasta la lámina anterior del tímpano, ¿sí? Todo esto es el conducto auditivo externo, todo esto. Entonces, cuando nos referimos a oído externo, perdón, nos estamos refiriendo a esos tres componentes: pabellón auricular, conducto auditivo hasta la lámina anterior de la membrana timpánica, ¿sí? Bueno, recordando la exploración semiológica, recuerden que cuando van a examinar a un adulto es totalmente diferente a cuando van a examinar a un niño, ¿sí? Generalmente los adultos son más colaboradores. Cuando van a realizar la otoscopía, siempre colóquense primeramente del lado sano, del oído sano. Primeramente se explora el oído sano y luego se explora el oído enfermo o patológico. Entonces, si tenemos un oído sano derecho, nos vamos a colocar aquí del lado derecho, como está el examinador, con el espéculo del oído adecuado, que eso, como ya les comenté varias veces, con la práctica ustedes ya van a saber qué diámetro de espéculo utilizar para cada tipo de paciente. Con la mano que ustedes agarran el otoscopio, tiene que ser la mano la mano hábil, ¿verdad? La mano que queda libre, van a realizar la maniobra, ¿verdad? La maniobra en el caso del adulto, ¿cuál era? Era sostener el pabellón auricular, retraer hacia atrás y enderezar haciendo un movimiento hacia abajo. ¿Qué es lo que enderezamos? El orificio del conducto con el piso del conducto, ¿sí? Recuerden que el conducto auditivo externo no es un conducto totalmente rectilíneo, no es un conducto así rectilíneo perfecto, es un conducto sinuoso, es decir, que tiene ciertas irregularidades. Recuerden que su forma es una forma de S itálica, ¿sí? Entonces, para poder observar a través del otoscopio directamente el conducto, entonces tiene que estar alineado el orificio con el piso del conducto. Para eso realizamos esa maniobra: traccionar hacia atrás y descender el pabellón hacia abajo. En el niño era al revés: traccionábamos hacia atrás, pero ascendíamos el pabellón auricular para poder enderezar el orificio con el piso, ¿sí? En los niños es entonces hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Eso nada más para recordar. Bueno, las patologías que vamos a ver de oído externo van a ser patologías congénitas, patologías inflamatorias, patologías infecciosas. Eh, Existen varios tipos de patologías para lo que el oído externo se refiere, ¿sí? Vamos a empezar con las patologías que son más bien malformaciones del oído externo. Estas malformaciones ustedes la van a ver, si bien son muy poco frecuentes, ¿verdad? La van a ver con mayor frecuencia en el consultorio de pediatría, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente son los
padres los que acuden al servicio, ya sea de pediatría o al servicio de otorrinopediatría, con sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren saber por qué el desarrollo anatómico de, ya sea en este caso del pabellón auricular o de repente muchas veces de ambos pabellones auriculares es diferente a lo que nosotros consideramos o tenemos como visualizado normal, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber que eh, toda malformación, toda malformación auditiva eh, es generalmente una modificación o un desarrollo incompleto de una o más estructuras del pabellón auricular, el conducto auditivo externo, el oído medio y más raramente lo que es el oído interno. Entonces, cuando ustedes se refieren en general, utilizando el término malformación auditiva, nos estamos refiriendo a eso, ¿verdad? A cualquier desarrollo incompleto de todo lo que sea una o más estructuras del pabellón auricular, el conducto auditivo externo, el oído medio y, como les dije, muy raramente el oído interno. Generalmente estas malformaciones auditivas, ¿dónde ocurren las malformaciones auditivas? Ocurren durante el desarrollo embrionario, ¿verdad? Generalmente son patologías del primer y del segundo arco branquial, ¿verdad? Que comprenden simultáneamente la primera hendidura faríngea y también la primera bolsa faríngea. Eso a modo de introducción y de recordatorio, ¿verdad? Porque ustedes habrán dado embriología en primer curso. Entonces, nada más para recordar dónde ocurre la malformación auditiva, ¿sí? Tienen que saber que en general estas malformaciones auditivas son unilaterales en el 75% de los casos, ¿sí? Y solamente bilaterales en un 25%. Ustedes van a leer, ¿verdad? En la bibliografía que tienen como base, que es el Vicente Diamante, que por razones que se desconocen, estas malformaciones van a afectar con mayor frecuencia al oído derecho. O sea, no se sabe por qué estas malformaciones auditivas ocurren con más frecuencia del lado derecho. No se sabe. Entonces, todas las malformaciones auditivas son hereditarias, ¿verdad? Existe un gen eh, dentro de lo que es esa mezcla de ADN, ¿verdad? Eh, Existe un gen, ¿verdad? Que cayó en el ADN del paciente, por decir de alguna manera, ¿verdad? Entonces, generalmente es una patología hereditaria. Y en otros casos van a ver que pueden ser congénitas por acción de agentes que se consideran teratógenos, por ejemplo, fármacos, por culpa de fármacos, de tóxicos o incluso de microorganismos que actúan antes del tercer mes del embarazo. Por todas esas causas se puede producir una malformación auditiva, ¿sí? Bueno, eso a modo de introducción, para que tengan un conocimiento general de las malformaciones auditivas, la frecuencia y sobre todo dónde ocurren, ¿verdad? Entonces dijimos que 75% son unilaterales y 25% bilaterales. Ocurren con más frecuencia del lado derecho, no se conoce la causa de por qué sucede esto y tienen que saber que todas estas patologías son hereditarias, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la primera. Como ustedes ven aquí, el título habla de una atresia
del conducto auditivo externo, ¿sí? Esta atresia, cuando nos referimos a esta patología, nos estamos refiriendo a una alteración, ¿verdad?, en la estrechez del conducto auditivo externo. Normalmente el conducto auditivo tiene un diámetro de aproximadamente 5 milímetros o más, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de atresia, específicamente decimos que nuestro conducto auditivo externo tiene un diámetro mucho menor que 5, ¿sí? Entonces, ahí existe lo que se llama estrechez o disminución del calibre del conducto auditivo externo. Y esta disminución del calibre puede ser o congénita o puede ser adquirida. Vamos a ver los dos casos. Bueno, en el caso de la atresia del conducto auditivo externo, la atresia congénita específicamente, nos referimos a una malformación que ocurre durante el desarrollo embrionario, una malformación auricular, ¿sí? Es decir, a todo el pabellón auricular, ¿verdad? Generalmente es una malformación ósea. Recuerden que el conducto auditivo externo tiene una primera porción cartilaginosa y las dos porciones eh, interiores, es decir, la porción media y la porción interna, son más bien ya las porciones óseas del conducto. Entonces, a partir de la porción media, tendríamos esa malformación ósea, ¿verdad? Que hace que nuestro conducto auditivo externo esté disminuido en su calibre, ¿sí? Es decir, a partir de la porción media tenemos una estrechez del conducto. Y esa estrechez, ¿qué es lo que le produce al paciente como síntoma principal para que acuda a la consulta? Generalmente le produce una disminución de la audición o una hipoacusia, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de esa porción media, ¿verdad?, tenemos mucho tejido óseo que prácticamente o probablemente esté cerrando todo el conducto auditivo, toda esa parte del conducto auditivo, y el sonido no llega adecuadamente a la membrana del tímpano, ¿sí? Entonces, les genera una disminución de la audición y esa disminución de la audición, ¿en qué repercute? Repercute en la adquisición del lenguaje del paciente. Si no escuchamos bien, ¿cómo vamos a poder hablar bien? ¿Cómo vamos a aprender a decir las palabras? Entonces, esa disminución de la audición tiene como consecuencia un retraso en la adquisición de lo que es el lenguaje, ¿sí? Entonces, los niños generalmente no pueden expresarse correctamente. Entonces, ¿qué sucede? Los padres le traen al consultorio, ¿verdad? Como motivo de consulta principal siempre es la disminución de la audición. Nosotros hacemos una extensa eh, historia clínica, ¿verdad? Le interrogamos a los padres, ¿verdad? Desde cómo fue el embarazo de la madre hasta cómo fue el nacimiento del niño. Todo eso es importante a la hora de realizar nuestro diagnóstico de malformación auditiva. Una vez que hicimos todas esas preguntas, vamos a pasar a lo que es el examen físico del paciente. En el examen físico, generalmente del niño, ¿con qué nos podemos encontrar? Que al realizar la otoscopía no vamos a poder introducir del todo nuestro espéculo de oído, y sobre todo cuando realicemos la inspección, ¿qué más podemos ver? Podemos ver que incluso el paciente no tiene orificio del conducto auditivo externo. Entonces ya podemos suponer
con esa simple visualización o esa simple inspección que tenemos una malformación auditiva porque no vemos el orificio del conducto auditivo externo. Por lo tanto, no podemos realizar otoscopía, por lo tanto, no podemos ver el estado del conducto auditivo externo hasta la membrana del tímpano. ¿Y qué hacemos en este caso? Vamos a tener que pedir un estudio de imagen. Generalmente solicitamos una tomografía simple de oído y de mastoides. Así es la forma de pedir. Tomografía simple de oído y de mastoides. Tenemos que saber cómo está correctamente desarrollada también la mastoides, por eso la incluimos en el pedido. Y algo importante a la hora de realizar pedidos en otorrino, en nuestra especialidad, ¿verdad? Esto ya tienen que tomarlo como para todas las áreas de lo que es la otorrinolaringología. Siempre nosotros nos manejamos con cortes finos. Le tenemos que aclarar a la persona que nos va a hacer el estudio de imagen, ¿verdad? Que los cortes que debe realizar deben ser cortes finos, es decir, cortes menos de 3 milímetros de diámetro. ¿Esto para qué? Para que no se nos pierda ninguna estructura anatómica a la hora de evaluar la anatomía general de nuestro paciente, ¿sí? Entonces le aclaramos cortes finos en todos los planos, axiales, coronales y sagitales, ¿sí? Entonces, le pedimos ese estudio de imagen y ahí vamos a poder evaluar correctamente la anatomía del oído. Oído externo, oído medio, oído interno, ¿sí? Recuerden que estas malformaciones auditivas no son solamente de la región del oído, ¿sí? Es decir, no solamente mi oído puede estar mal desarrollado, sino que puede haber también otras regiones que estén mal desarrolladas. ¿Eso por qué? Porque generalmente todo ocurre durante el desarrollo embrionario. Y aquí algo muy importante, ¿verdad? A la hora de solicitar estudios que corroboren o confirmen malformaciones auditivas, también es importante pedir estudios que corroboren o no la presencia de malformaciones de las vías urinarias. Oído y riñón están estrechamente relacionados durante el desarrollo embrionario. Ambos se desarrollan a partir de la capa ectodérmica. Entonces es interesante que ustedes a la hora de solicitar estudios que nos confirmen malformaciones del oído, también soliciten estudios para que confirmen o no malformaciones de las vías urinarias, solamente por esa estrecha relación que existe durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Por ejemplo, esta imagen ustedes grábense bien en la cabeza, ¿verdad? Porque esta carita, estas facies del paciente, la van a ver en el consultorio de pediatría o de otorrinopediatría, ¿verdad? Y corresponde a un síndrome que les voy a anotar ahí en el chat, cómo se llama el síndrome, ¿sí? Bastante característico de lo que es una atresia congénita del conducto auditivo externo. Es solamente este paciente, ¿verdad? Que como ven aquí, cómo está el pabellón auricular totalmente mal desarrollado. Vieron que aquí no es un pabellón auricular normal. Ustedes no pueden distinguir los repliegues cartilaginosos importantes. Incluso no aparenta tener orificio del conducto auditivo externo. Entonces, es un oído externo, es una malformación auditiva del oído externo, ¿verdad? Y como no tiene orificio del conducto auditivo externo, probablemente esté todo estrechado. Ustedes deben suponer una atresia de este conducto. Estos pacientes, que generalmente son traídos por los padres al consultorio, vienen porque, aparte por este mal desarrollo del pabellón auricular que genera una molestia más bien estética en los padres, ¿verdad? Son los padres de repente los que quieren
algún tipo de tratamiento quirúrgico para poder igualar de forma estética este pabellón auricular con el opuesto, no solamente vienen por eso, sino que también vienen porque el niño, como les comenté anteriormente, desarrolla una disminución de la audición, desarrolla una hipoacusia y por lo tanto también desarrolla un retraso en la adquisición de su lenguaje. Es apenas lo que puede hablar o lo que puede pronunciar, ¿sí? Entonces todo eso va generando un retraso en el niño. Y generalmente estos niños, ¿verdad? Eh, de repente pueden comunicarse eh, con lenguaje de señas, de repente balbucean algunas palabras. Eso va a depender mucho de cuán rápido también los padres acudieron a un consultorio de especialista para que el niño pueda ser diagnosticado y pueda ser tratado de alguna manera justamente para poder evitar que tenga un retraso en la adquisición de su lenguaje, ¿sí? Entonces, aquí como ven, todo este pabellón auricular mal desarrollado, ¿sí? Es del lado izquierdo en este caso, muy poco frecuente. Recuerden que el lado derecho es más frecuente, pero aquí la imagen nos muestra del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ustedes cuando se encuentran con este caso, ¿verdad? Le van a pedir aquí una tomografía simple, ¿verdad? Este es un corte coronal, es decir que la imagen más bien nos está mostrando un corte realizado de frente, ¿sí? Si se fijan aquí del lado opuesto, que es el lado derecho, lo que les estoy señalando es lo que correspondería al pabellón auricular derecho, ¿sí? Todas estas malformaciones, recuerden que siempre son unilaterales, es de un solo lado. Entonces, aquí si el lado izquierdo fue afectado, probablemente el lado derecho sea un lado sano. Aquí en la imagen se ve un pabellón auricular, ¿sí? Todo esto es el pabellón auricular derecho. Tenemos aquí el conducto auditivo externo, ¿sí? Bien eh, libre, ¿sí? No hay ningún tipo aquí de disminución del calibre, no hay nada, perfecto. Aquí el oído medio, si se fijan aquí esto que está señalando, el cursor corresponde a lo que sería el martillo, ¿verdad? Tenemos ahí uno de los huesecillos de la cadena, y esto que ustedes ven aquí con forma de espiral o caracol podría corresponder a uno de los canales semicirculares del oído interno, ¿sí? Entonces, el lado derecho prácticamente es un lado normal, anatómicamente normal, ¿sí? Ahora, comparando con el lado opuesto, que es el lado izquierdo y que corresponde con la imagen del paciente, si ustedes se fijan aquí, el pabellón auricular no existe, ¿verdad? O sea, no se ve en la imagen. ¿Por qué? Porque no hay desarrollo de pabellón auricular. Lo máximo que se ve es esto acá, lo que correspondería al lóbulo, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos que hay algo patológico. El conducto auditivo externo, comparando con este, tampoco tenemos así totalmente abierto, libre. Si se dan cuenta, aquí hay una masa ósea, hay tejido óseo. Todo este trabeculado, hay una separación por tejido óseo y todo esto que está en negro, ¿verdad? Son separaciones ocasionadas por el tejido óseo, por eso se le llama trabeculado. No hay, acá está todo libre, acá hay una masa de tejido óseo. Oído medio, ¿dónde está? Aquí no podemos saber, no vemos la cadena de huesecillos, no vemos el martillo como vemos acá. Entonces, oído medio también está mal desarrollado, ¿sí? Y aquí podemos pretender decir que esto correspondería a lo que es el desarrollo del oído interno, comparando con esto. Y si comparamos no es normal, entonces el oído interno también está mal desarrollado. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que no solamente lo que ustedes ven a simple vista está mal desarrollado, sino que también más por dentro eh, puede haber asociado otras malformaciones
que no solamente sea del oído externo, sino también oído medio, oído interno, como habíamos dicho al principio, ¿sí? Entonces no se queden solamente con esta imagen, solamente su oído externo está mal desarrollado, no. Siempre por eso se pide la tomografía para corroborar toda la anatomía del oído, externo, medio e interno. Y con eso, con esta imagen, nosotros vamos a poder explicarle al paciente si va a ser posible o no darle un tratamiento quirúrgico. En algunos casos se puede, en otros casos es imposible hacer aquí un canal parecido a este, ¿verdad? Para que simule un conducto auditivo externo y por lo menos tratar de mejorar la audición de estos pacientes, ¿sí? O sea, en algunos casos se puede, en otros no se puede, ¿sí? Eso se le explica a los padres en la primera consulta, ya si es posible, ¿verdad? Para evitar confusiones y sobre todo también para evitar que los padres busquen otra opinión o una segunda opinión y así vayan cambiando, digamos, de especialista en especialista y el niño no tiene ningún tratamiento, ¿sí? Entonces hay que evitar de que el paciente se vaya de forma desilusionada o decepcionada, ¿verdad? Eh, a recorrer varios médicos que al final, en vez de estar ganando todo ese tiempo para brindarle ya un tratamiento con respecto a su audición o con respecto a su estética, eh, ese tiempo se vaya desperdiciando, ¿sí? O sea, es muy valioso el tiempo que nosotros tenemos para ofrecerle el tratamiento, para que el paciente se adhiera a ese tratamiento y pueda hacer una vida normal, ¿sí? Porque generalmente le apoyamos para la mejoría de la audición con algunos aparatos auditivos especiales que habitualmente se integran en esta zona. Les voy a señalar que en la zona retroauricular son unos implantes ópteo integrados, es decir, que se integran al hueso alamastoides, ¿verdad? Y que a través de vibraciones, esas vibraciones se van esparciendo a través del hueso temporal y eso eh, va a ir hasta el sistema nervioso central y el sistema nervioso central les va a interpretar como sonido agudos o como sonido grave. Eso más o menos les explico a grandes rasgos para que vean cómo puede transmitirse el sonido a través de un implante que se coloca en el hueso para que justamente el paciente no vaya perdiendo la audición y sobre todo que pueda adquirir algo de lenguaje, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos, que el paciente pueda hablar, pueda expresarse, pueda tener también la capacidad de ir a una escuela, aprender, ¿verdad? Desarrollarse como cualquier ser humano normal, ¿sí? Y el otro tipo de atresia es la atresia adquirida, es decir, la atresia que, eh, como su nombre lo dice, valga la redundancia, se adquiere, ¿verdad? En este caso, a causa de la formación de un tejido fibroso. ¿Y cómo se forma ese tejido fibroso en el conducto auditivo externo? Bueno, una de las principales causas de la formación de ese tejido fibroso en el conducto se da como consecuencia de patologías infecciosas del oído medio, como una otitis media, ¿sí? Vamos a ver cuando demos otitis media aguda, otitis media crónica, que en algunos casos que necesitan o requieren de cirugía como tratamiento, como nuestro campo quirúrgico es muy, muy pequeño, muchas veces con nuestros instrumentales delicados solemos arrastrar tejidos eh, que quedan en el camino, en este caso en el conducto auditivo externo, y al no darnos cuenta de que eso quedó ahí, puede ir formando con el tiempo tejido fibroso, ¿verdad? Y puede ir obstruyendo la luz del conducto. Entonces, en algunos casos como de infecciones de oído medio o en casos de una cirugía podemos
dejar restos de tejido en el conducto, y de esa forma se va formando el tejido fibroso. Y lo que hace a largo plazo es disminuir el calibre del conducto, y también le ocasionamos de esa forma al paciente una disminución de su audición, ¿sí? Es decir, el sonido no va a poder ingresar correctamente al conducto auditivo externo. El sonido no va a poder ser captado correctamente por la membrana timpánica. Entonces, el principal síntoma o motivo de consulta es la disminución de la audición o la hipoacusia. Y a partir de acá hacemos o nos manejamos de igual manera que nos manejamos con el caso de la atresia congénita, ¿verdad? Para poder confirmar nuestra sospecha clínica de atresia adquirida, vamos a solicitar una tomografía simple, ¿verdad? Del oído y de la mastoides, aclarando que queremos cortes finos en todos los planos, axiales, coronales y sagitales. Una vez que tengamos el resultado de nuestra imagen, vamos a ver en el conducto auditivo externo, vamos a ver esa formación de tejido fibroso, ¿sí? Es nada más, si tenemos en cuenta, por ejemplo, esta imagen, es formación de tejido en el conducto, ¿sí? En el conducto debe haber una imagen aquí más bien opaca, ¿sí? Una imagen blanquecina, mejor dicho, una imagen totalmente blanca que correspondería a un tejido fibroso. Cuando queramos comparar la anatomía de ambos oídos, vamos a ver que la anatomía va a ser prácticamente normal. No va a haber ningún tipo de malformación dentro de todo lo que es el oído, sino solamente vamos a observar tejido fibroso en el conducto. El resto va a estar todo normal, ¿sí? Aquí la, eh, la disminución de la luz no ocurre porque hubo un problema durante el desarrollo embrionario, sino más bien son por causas totalmente externas, debidas justamente en este caso, por ejemplo, al cirujano, en que se produce esa disminución de la luz del conducto, ¿sí? Como pueden fijarse aquí, tenemos esta imagen en donde aparentemente el tejido fibroso está dentro del conducto. ¿Sí? Pueden ver aquí, hay un pequeño orificio en donde ni siquiera es posible introducir el espéculo del oído porque es muy pequeño, es puntiforme. Y en esta imagen, que está un poco mejor aumentada, se van a dar cuenta el aspecto de nódulo o de tejido fibroso que tiene en el caso de una atresia adquirida, ¿sí? O sea, prácticamente acá es imposible introducir también el espéculo de oído. Y la solución para este caso, o lo que ustedes le van a ofrecer al paciente, es la extirpación de todo este tejido a través de una cirugía, ¿sí? Van a extirpar todo este tejido fibroso, y lo que van a dejar en el postoperatorio es un implante de silicona, o más bien un soporte de silicona que tiene la forma de un cilindro, ¿verdad? Que ustedes introducen dentro del conducto. ¿Para qué? Para que estos bordes no vuelvan a sinequiarse, es decir, no vuelvan a formarse, eh, estos nódulos no vuelvan a juntarse, ¿sí? Los restos de piel no vuelvan a juntarse y vuelvan otra vez a obliterar la luz del conducto. Para eso se deja un implantecito ahí de silicona, que el tiempo en el que tiene que ser retirado no está definido. Eso va a depender mucho del paciente, ¿verdad? En algunos casos, incluso a los 2 días ya el cuerpo, el oído rechaza ese implante, ¿verdad? Porque es algo extraño, realmente no le calzó al paciente, no le queda, entonces se vuelve a cerrar el orificio del conducto. Y en otros casos queda totalmente calzado, perfecto, uno le retira en el consultorio y la luz queda prácticamente visible de vuelta,
si es que realizamos una otoscopía, ¿sí? Entonces, la TRES adquirida más bien es una patología que se da por cuestiones totalmente externas al desarrollo embrionario. Aquí no tiene nada que ver con el desarrollo embrionario, tiene solamente que ver con algunas maniobras realizadas, ya sea por un cirujano o debido a cuadros infecciosos del oído medio. Otra malformación auditiva con la que se van a encontrar durante su rotación como médicos internos es con la patología llamada microtia, ¿sí? ¿Qué es lo que es la microtia? Tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de microtia nos estamos refiriendo a un desarrollo insuficiente de la oreja, ¿sí? Sino que aquí realmente no se trata de una oreja normal de pequeño tamaño, sino que tenemos que considerar que el pabellón auricular es más bien un esbozo reducido y dismórfico, ¿sí? O sea, hay una alteración en lo que es la morfología del pabellón auricular, hay una morfología totalmente distinta a la que nosotros estudiamos, ¿verdad? Y sí, el pabellón auricular tiene un tamaño menor al normal, ¿verdad? Pero no es solamente eso, sino que aquí el desarrollo de la morfología de ese pabellón es totalmente distinta a la que nosotros conocemos, ¿sí? Bueno, eh, la mayoría de estos casos, ¿verdad? Son casos más bien aislados, es decir, eh, en un consultorio de pediatría, por ejemplo, si ustedes ven 10 pacientes al día, ¿verdad? No van a tener los 10 pacientes con microtia, van a tener mínimo un paciente con microtia, ¿sí? Eh, y no por día, sino más bien un paciente con microtia por semana, o sea, es muy poco frecuente, son casos muy aislados los que van a ver con esta patología. Eh, También aparte de todo ese mal desarrollo del pabellón auricular, ¿verdad? Hay una estenosis de lo que es el conducto auditivo externo, o sea, relacionado a la, eh, relacionado a la, al mal desarrollo del pabellón también van a tener una estrechez del conducto auditivo externo. Y para saber cuán grave es una microtia, vamos a reconocer 3 grados de severidad en esta patología, ¿sí? El primer grado o la microtia de grado 1 es la imagen que les estoy señalando, en donde aquí el pabellón auricular, como pueden observar, es prácticamente un pabellón en el que podemos distinguir lo que es el hélix, el antehélix, el trago, el antitrago, ¿sí? Un lóbulo de la oreja, un orificio del conducto, ¿sí? Es decir, vemos un pabellón auricular aparentemente normal en su, eh, en su desarrollo, en su morfología, ¿verdad? Pero lo que nos llama la atención es el tamaño, ¿verdad? Es un pabellón auricular totalmente disminuido en su tamaño. Eso es la microtia de grado 1, ¿sí? A diferencia de esta imagen que tenemos aquí, como pueden fijarse, tenemos un pabellón auricular en donde el desarrollo prácticamente es insuficiente, ¿verdad? Acá falta pabellón auricular, falta, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí solo vemos o solo podemos distinguir lo que es la hélix, ¿verdad? En la que nos llama la atención, ¿verdad? Que está totalmente incurvada hacia abajo, es decir, es como que quiere doblarse hacia adentro esta hélix. Y después los otros repliegues cartilaginosos, ¿dónde están?
no podemos acá delimitar los otros repliegues, ¿sí? O sea, tenemos un desarrollo insuficiente aquí del pabellón, llama la atención la hélice incurvada hacia abajo o doblada hacia adentro, ¿sí? Y obviamente el tamaño es un tamaño muy, muy pequeño. Entonces, esto corresponde a lo que sería una microtia de grado 2, ¿sí? En esta tercera imagen tenemos una microtia de grado 3. ¿Por qué? Si se fijan aquí, tenemos un desarrollo insuficiente del pabellón auricular. Acá sí que tenemos apenas, o sea, un esbozo de lo que sería el pabellón auricular. Un intento de pabellón auricular, algo que nos está insinuando que ahí hay un pabellón auricular, ¿sí? Primeramente. No podemos distinguir los repliegues, no tenemos orificio del conducto aquí, probablemente, ¿verdad? Y sobre todo el tamaño de este esbozo, es un esbozo muy, muy pequeño. Entonces, a esto le llamamos microtia de grado 3. Hay un esbozo de pabellón auricular, es decir, un intento de pabellón auricular. Acá no podemos distinguir ninguno de los repliegues, no hay orificio y el tamaño es muy pequeño, ¿sí? Esa es la microtia de grado 3. Y en el caso de la microtia de grado 4, ¿qué sucede? Generalmente en la microtia de grado 4, donde tiene que estar el pabellón auricular, lo único que vamos a encontrar es un pequeño nódulo. Un pequeño nódulo que sobresale empujando la piel en el lugar donde debería estar insertado nuestro pabellón. Si nosotros palpamos la zona, ¿sí? Profe, uma dúvida. Em grado 1 e 2 há orifício, né? No 3 e no 4 não? En el grado 1. Grado 2, aquí ya no hay orificio. Esto no es un orificio. El orificio tendría que estar por aquí más o menos. Esto solamente es un desarrollo insuficiente. Esto tendría que haber bajado hasta abajo y no haberse quedado aquí el desarrollo. Esto no es orificio, para nada. Gracias, profe. Pero aquí, como ves, el grado 3 ya no tiene una entrada, algo que aparente una entrada del orificio, ¿sí? Bueno, y como les estaba diciendo aquí, la microtia de grado 4, si ustedes se fijan, a la hora de hacer el examen físico, aparentemente no va a haber nada, van a pensar que no hay nada, ¿verdad? En donde tiene que estar el pabellón auricular, pero si palpan, van a poder sentir un pequeño nodulito, ¿verdad? En la zona, y ese nódulo correspondería a lo que supuestamente tendría que ser el pabellón auricular, ¿verdad? A eso le llamamos microtia de grado 4, ¿sí? Entonces acá prácticamente no tenemos luego desarrollo del pabellón y mucho menos vamos a observar el orificio del conducto, ¿sí? Y la contraposición a esta patología, que en realidad no es una patología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no produce sintomatología como pérdida auditiva o como zumbidos o como vértigo. Aquí más bien el principal motivo de consulta es una consulta por estética, ¿sí? Por la forma en la cual eh, están 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 colocados los pabellones auriculares. Si se pueden fijar, es como que el pabellón auricular está empujado hacia adelante, ¿verdad? A esto se le llama también orejas en pantalla, ¿sí? Generalmente el desarrollo de estas orejas es exagerado, ¿verdad? Pero si se fijan, tienen una configuración normal. O sea, podemos distinguir aquí todos los repliegues, incluso también tienen orificios del conducto auditivo, ¿sí? Y aquí habitualmente, como les dije, no hay ninguna sintomatología. Generalmente la consulta es por estética y el tratamiento que se le propone al paciente es justamente una otoplastia, así se llama la cirugía estética del pabellón auricular, en donde lo que se hace es una incisión por detrás del pabellón, justamente en la zona retroauricular, y se estira la piel de esa zona y se sutura, ¿verdad? Devolviendo a su posición normal
el pabellón auricular. Es una cirugía bastante corta, no requiere de internación prolongada, prácticamente no tiene complicaciones, ¿verdad? Incluso ese mismo día la paciente puede retirarse del lugar de internación, ¿sí? Y es nada más para que ustedes vean que existe la contrapartida de la microtia, que es la macrotia, pero esta patología realmente no tiene ninguna sintomatología a nivel auditivo. Sí. A micrótia, generalmente, as estruturas internas também são afetadas, assim como a atresia? Perdón, no te escuché, no te escucho muy bajo. El oído externo, me dijiste. Oh, em la micrótia, as estruturas internas são afetadas assim como em la atresia? Claro, así mismo. Fíjate, por ejemplo, que este paciente, mira, este paciente, ¿qué grado de microtia le pondrías? 3. Grado 3. Muy bien. Entonces, si te fijas aquí, su desarrollo del pabellón auricular es insuficiente, ¿verdad? Y aquí hay afectación de lo que es la parte interna del oído, ¿sí? O sea, está afectado el conducto auditivo, está afectado el oído medio, está afectado el oído interno, ¿sí? O sea, la microtia que afecta al pabellón auricular está asociada a también defectos congénitos del oído externo, oído medio y oído interno, ¿sí? O sea, no, por eso les dije que no solamente lo que ustedes ven a simple vista puede estar afectado. Por eso es importante que cuando tengan estas malformaciones en el consultorio no se queden con lo que ustedes ven nomás al examen físico. Para eso existen los estudios de imagen para ustedes corroborar que solamente para corroborar o para confirmar que está asociada a otra malformación auditiva. Y eso es importante a la hora de ustedes ofrecerle el tratamiento al paciente. Ustedes no le pueden dar un tratamiento sin conocer toda su anatomía. Como yo le voy a proponer, por ejemplo, a este paciente, cómo le voy a proponer a este paciente, cómo le voy a proponer a este paciente un tratamiento auditivo si es que yo no sé cómo está cómo está toda la conformación anatómica de su oído. Cómo le voy a indicar, por ejemplo, que utilice una prótesis auditiva o un audífono, como ustedes le llaman? ¿Cómo le voy a indicar si no sé cómo está por dentro? Entonces, por eso siempre es importante que ustedes pidan estudios de imágenes, no se queden con lo que ven a simple vista, en estos casos de patologías congénitas, ¿sí? Ahora, ok. Ahora, otra patología que ya habíamos comentado en la primera clase es lo que ustedes ven aquí, ¿verdad? Ya habíamos visto esta imagen en la primera clase, que corresponde a lo que conocemos con el nombre de fístula periauricular, ¿sí? ¿Qué es lo que es una fístula periauricular? ¿A qué le llamamos fístula primero? Recuerden que todo lo que sea fístula nos está hablando de que existe un trayecto, ¿sí? Un camino. Y este camino puede ser simple o puede ser un camino ramificado que tiene un fondo, es decir, que termina ese camino en un fondo ciego, ¿sí? Y que presenta aquí, como ven en la imagen, una desembocadura puntiforme, ¿sí? Bueno, a eso le llamamos fístula. La fístula es un trayecto simple o ramificado que tiene fondo ciego y que tiene una desembocadura puntiforme, ¿sí? Como esta fístula está colocada aquí por delante, les voy a señalar, recuerden que este es el hélix, esta es la raíz del hélix, está un poco por delante de la raíz del hélix, entonces por eso se le llama fístula periauricular, ¿sí?
periauricular, tienen que tener en cuenta que se refiere más bien a algo que está próximo a lo que es el pabellón auricular. Entonces, fístula periauricular. Esta fístula, ¿cómo se produce? ¿Cómo ocurre la aparición de ese trayecto fistuloso en el oído? Bueno, esta fístula se produce por una deficiente fusión de lo que es el primero y el segundo arco branquial, es decir, que también ocurre durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Y no solamente ustedes esto van a ver en el paciente, sino que también incluso puede referir la persona que le trae al paciente que otro miembro de la familia también tiene el mismo problema, ¿verdad? O sea, la misma imagen, ¿verdad? Por delante del pabellón auricular, ¿sí? Ahora, habitualmente el motivo de consulta no se debe a una pérdida de la audición, no se debe a que existen zumbidos, no se debe a que existen mareos o vértigos. Acá la mayoría de estos casos son asintomáticos, es decir, que no da síntomas, ¿sí? A eso me refiero con asintomático, no da síntomas. Y sobre todo van a ver en un solo lado, son unilaterales, ¿sí? Ahora, van a tener casos en los cuales esporádicamente, ¿verdad? También va a salir a través de este orificio una secreción de aspecto blanco amarillento, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que aquí, como ustedes se dan cuenta, no se puede ver el trayecto completo de la fístula, ¿sí? No se puede ver el camino completo. Vamos a suponer que esta flecha nos está señalando el trayecto fistuloso, ¿sí? Vamos a suponer que este sea el camino de la fístula. Entonces, si en alguno de estos puntos se va acumulando esa secreción blanco-amarillenta, ¿verdad? Este orificio en algún momento se puede obstruir, ¿sí? Se cierra. Entonces, ¿qué va sucediendo aquí en el camino? Se va juntando o se va reteniendo el contenido. Y ese contenido puede infectarse y provocar la formación de un absceso. Habíamos visto cómo habíamos visto una imagen del absceso periauricular en la primera clase. Entonces, esa imagen es la de un absceso periauricular, ¿verdad? Que para nosotros, como especialistas, constituye también una urgencia en la parte de otorrinolaringología. Entonces, ese absceso tenemos que drenar, es decir, tenemos que realizar una incisión y drenar toda la secreción purulenta que pueda contener el absceso. Generalmente esos cuadros infecciosos, ¿verdad? Esos cuadros infecciosos pueden repetirse varias veces. Una vez que se esté repitiendo varias veces, ahí recién le vamos a proponer al paciente un tratamiento de tipo quirúrgico, ¿sí? Entonces, cuando no nos da síntomas, no vamos a hacer absolutamente nada. Es decir, cuando el paciente viene solamente porque quiere saber qué es eso, ¿verdad? Y por qué salió. Sí. Essa secreção branco-amarelento, ela já é decorrente de um quadro infeccioso. Perdón, no te escuché. Essa secreção branco-amarelenta, ela vai ser decorrência de um processo infeccioso? Esa secreción amarilla, en algunos casos, como te digo, en los casos justamente que dan síntomas, ¿verdad? Generalmente esa secreción no se produce en todos los pacientes, ¿verdad? Por eso te digo, la mayoría de los casos son asintomáticos. Ahora, cuando se produce, ¿verdad? No es por un cuadro infeccioso que se produce esa secreción blanco-amarillenta, sino que en algunos casos
ese orificio fistuloso va despidiendo esa secreción blanquecina amarillenta, ¿sí? O sea, es de por sí, es como que se forma dentro de la fístula esa secreción, ¿sí? Pero es una secreción totalmente sin bacterias. Cuando se va obstruyendo el trayecto fistuloso, ahí sí se va a ir infectando, cuando se obstruye este orificio de salida, ¿sí? Porque habitualmente se forma la secreción y sale un poquitito a través del orificio. Pero si el orificio se obstruye, toda esa secreción se va acumulando acá y a medida que el tiempo pasa, esa secreción queda ahí y se va infectando y de esa forma se forma el absceso, ¿sí? Pero no es que la secreción empieza a salir porque ya hay un proceso infeccioso dentro de la fístula. No, no es así. O sea, Entendi, en doutora. algunos está, ok, bueno. Y como les estaba diciendo, una vez que esos cuadros infecciosos ya son muy repetitivos, ahí recién le vamos a proponer el tratamiento quirúrgico al paciente. Si el paciente no tiene ningún síntoma, así como por ejemplo infecciones repetidas o salida de secreción, no le vamos a dar ningún tratamiento quirúrgico, ¿sí? Ahora, si tiene un cuadro infeccioso, la primera vez le podemos dar antibióticos, le podemos dar analgésicos, ¿sí? Para ver si ese cuadro infeccioso remite enseguida. En caso de que no remita, bueno, ahí vamos a ir proponiéndole ya la extracción del trayecto fistuloso para evitar que esos cuadros vuelvan a repetirse. Pero a la hora de realizar el procedimiento quirúrgico es muy importante retirar toda la fístula, es decir, todo el trayecto con sus ramificaciones y su fondo, porque si dejamos un resto, una pequeña cantidad de la fístula, eso puede volver a infectarse y puede volver a formar abscesos, etcétera, o dar infecciones repetidas, ¿sí? Por eso es importante también eh, un buen tratamiento quirúrgico para volver a evitar recidivas. Como se fijan aquí, tenemos la desembocadura puntiforme y si ustedes se dan cuenta, nuestro pabellón auricular totalmente bien desarrollado. Acá no hay ninguna anomalía, podemos distinguir bien todos los repliegues cartilaginosos, ¿sí? O sea, acá solamente ocurre esa malformación durante el desarrollo embrionario y nada más. O sea, no hay una malformación a nivel de la morfología del pabellón auricular, ¿sí? Otras malformaciones también que ustedes van a presenciar en un consultorio pediátrico sobre todo, son aquellos apéndices auriculares, ¿verdad? Que se presentan de esta manera, ¿verdad? También son malformaciones comunes, ¿verdad? Que van a ver mucho en niñas y aquí puede ser de un solo lado o de ambos lados. Tampoco dan ninguna sintomatología, es decir, no va a venir el paciente precisamente porque disminuyó su audición, porque presenta zumbidos, porque presenta vértigos. Aquí viene por una cuestión más bien estética. Los padres quieren saber exactamente qué es eso que está ahí en su pabellón auricular, si es normal, si es un tumor benigno, si es un tumor maligno. Generalmente esas son las, eh, las cuestiones que se preguntan los padres con respecto a la presencia de estos apéndices que se encuentran por delante del pabellón auricular, ¿sí? Más bien acuden por un motivo estético, ¿sí? Y en este caso, ¿verdad? Como se fijan, solamente tienen la formación de ese tejido por delante del pabellón y el pabellón auricular tiene una conformación, una configuración totalmente normal, ¿sí? Acá no hay otro tratamiento que no sea el quirúrgico a la hora de proponerle al paciente.
Esto se extrae en una cirugía, ¿verdad? Que es una cirugía bastante simple, bastante, bastante corta, no produce mayores complicaciones, no tiene complicaciones prácticamente, el pacientito puede incluso irse a su casa ese mismo día, ¿sí? Y una vez que ustedes extraen todo este nódulo que tienen aquí por delante, ya no vuelve a crecer, ¿sí? ¿Sí? No vuelve a recidivar. Ustedes extraen todo y eso ya no recidiva, ¿sí? También lo van a ver bastante en el consultorio de pediatría, es decir, no se asusten cuando ustedes ven esto, un consultorio de pediatría, un consultorio de otorrino, es una malformación benigna que, como les dije, no afecta la parte auditiva. Eso es importante que siempre le expliquen a los padres, porque ese es su principal, el principal miedo que tienen los padres, ¿verdad? O la persona que le trae al consultorio, que esté afectada la audición. Y en estos casos prácticamente no hay ningún tipo de afectación auditiva. Como pueden fijarse aquí, tenemos el tejido por delante también del pabellón auricular y la configuración anatómica del pabellón es prácticamente una configuración normal, ¿sí? Aquí también tienen el tejido, ¿verdad? El apéndice auricular. Otro nombre que ustedes van a leer también en algunas bibliografías es de repente mamelón auricular. Es un sinónimo de apéndice, ¿verdad? Entonces, si leen apéndice o mamelón auricular, es prácticamente la misma patología, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí con respecto a las patologías congénitas? No, profe. Bueno, entonces, continuando. Vamos a ver ahora una de los motivos de consulta más frecuentes en lo que es nuestro consultorio particular de otorrinolaringología, que es el famoso tapón de cera. Primeramente tenemos que definir qué es lo que es un tapón de cera. Vamos a recordar que la cera o el cerumen se produce en el tercio externo del conducto auditivo externo. Recuerden que el cerumen es fabricado por las glándulas sebáceas y las glándulas ceruminosas son las que le proporcionan este pigmento o esta coloración amarronada, amarillenta, negruzca en algunos casos a nuestra cera, ¿sí? Ahora, estas glándulas sebáceas pueden, tener un aumento de secreción, es decir, producen en demasiada cantidad el cerumen y lo que hace es acumular dentro del conducto toda esa cera, obstruyendo la luz o el calibre de este. Y una vez que ustedes observen así todo el conducto auditivo o todo el orificio del conducto auditivo prácticamente taponado con cerumen, hablamos de tapón de cera, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, una cantidad de cera hasta aquí, no es un tapón. Tapón tiene que ser cuando todo el cerumen está obstruyendo la luz del conducto, ¿sí? Entonces, ¿a qué le llamamos tapón de cera? Entonces le llamamos a toda la acumulación de cerumen en el conducto auditivo externo que provoca la obstrucción de este conducto, ¿sí? Como ya les había comentado, algunas personas tienen un aumento de lo que es la secreción de las glándulas ceruminosas del conducto, ¿verdad? Que justamente son las que predisponen a la formación del tapón. Y en algunos casos, como los casos, por ejemplo, de estenosis del conducto auditivo externo, justamente esta obstrucción se ve favorecida por esa estenosis. También otros casos que favorecen la acumulación de cera en el conducto. Vamos a ver un caso de hiperoctosis,
que son prácticamente múltiples tumoraciones benignas que se observan en la pared del conducto auditivo externo y que también van a favorecer la acumulación de cerumen dentro de este conducto. O en algunos casos también la acumulación del cerumen puede deberse a la simple presencia de abundantes pelos o vibrisas en el tercio externo. Entonces todo esto lo que hace para nosotros es dificultar la eliminación normal de la cera y provocar la acumulación en el conducto, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el motivo de consulta cuando hay un tapón de cera? Cuando hay un tapón de cera, el paciente habitualmente no sabe que tiene un tapón de cera, ¿verdad? Pero acude al consultorio porque disminuyó su audición y fue una disminución. En algunos casos progresiva, es decir, que con el correr del tiempo se fue percatando de que va perdiendo la audición, ¿verdad? Hasta un punto en que no oye casi nada, ¿verdad? O en algunos casos el paciente les va a referir que estaba bajo la ducha, entró una pequeña cantidad de agua en el oído, sintió taponado durante un cierto tiempo, luego se destaponó y pasado otra cantidad de tiempo prácticamente ya no escuchó absolutamente nada, ¿sí? Entonces, la manifestación clínica más frecuente es la disminución de la audición. ¿Cuáles son otros síntomas que puede también referir el paciente? La presencia de zumbidos de tonalidad grave, ¿sí? También en algunos casos les van a decir que ellos escuchan su voz, escuchan su propia voz como que retumba dentro de la cabeza. Y a eso se le llama autofonía, ¿sí? También también forma parte del cuadro clínico del tapón de cera. Una vez que ustedes le hagan toda la historia clínica al paciente, van a pasar a lo que es la parte semiológica, ¿sí? Le van a hacer la otoscopía y ustedes se van a encontrar con esta imagen que es la imagen del tapón de cera. Esto que ustedes ven aquí es la imagen a la otoscopía de un tapón de cera, ¿sí? Bueno, ¿qué le van a ofrecer como tratamiento al paciente? Obviamente lo que pueden hacer ustedes para mejorar la sintomatología del paciente, que es la disminución de la audición, va a ser la extracción de ese tapón de cera. Ahora, no en todos los casos ustedes van a poder extraer ese tapón de cera en el mismo instante de la consulta. ¿Por qué? Porque dependiendo del tiempo que se encuentra ese tapón de cera ahí, ustedes se van a dar cuenta de que muchas veces el tapón tiene un aspecto seco, ¿sí? Se ve seco, prácticamente totalmente pegado a las paredes del conducto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no es recomendable que ustedes realicen ningún procedimiento para extraer. ¿Por qué? Porque ustedes van a lacerar las paredes del conducto. Siempre en este caso es primordial que le den un tratamiento previo, como como algunas gotas para poder ablandar ese cerumen, para que tenga más bien una consistencia húmeda, mucho más blanda, y de esa forma va a ser más fácil su extracción. Entonces, en ese caso nosotros generalmente le indicamos a los pacientes utilización de agua oxigenada durante una semana, ¿sí? Le indican que se coloquen 5 a 10 gotas en el oído en el que ustedes vieron que está el tapón de cera cada 8 horas por una semana. Y de esa forma lo que hace el cerumen es absorber toda el agua oxigenada y se va humedeciendo y se va ablandando para que a la hora de poder retirar ustedes lo hagan con facilidad y no dejen ningún tipo de lesión en el conducto auditivo externo, ¿sí? Y en otros casos ustedes ya van a ver la cera humedecida, ablandada,
de consistencia blanda, entonces en ese caso ustedes pueden hacer en ese mismo momento la extracción del tapón. ¿Y cómo podemos extraer estos tapones? Se puede extraer de forma manual, es decir, utilizando instrumentales adecuados para la extracción. Se puede utilizar el aspirado también. Tenemos en el consultorio habitualmente una máquina para aspirar lo que es el cerumen, ¿verdad? A través de un aspirador de oído que es muy pequeño, también se puede aspirar. Y en otros casos utilizamos el lavado de oído, que ustedes ya habrán escuchado en varias oportunidades. Lavado de oídos también es otro método para extraer el tapón de cera. Entonces, ¿cuáles son los instrumentales que utilizamos para la extracción mediante lavado? Tenemos aquí la riñonera, ¿sí? Que ustedes ya conocen la riñonera. Tienen el otoscopio, tienen el espéculo de oído. Esto que ven aquí es una jeringa, ¿verdad? Una jeringa especial para hacer los lavados de oído. Y tenemos una jarra con agua, ¿verdad? El agua debe ser agua templada, agua a 37 grados centígrados. No utilizamos agua fría ni agua caliente porque esos dos extremos de temperatura ocasionan cuadros vertiginosos en los pacientes. Entonces, nadie va a querer tener un paciente al que vos le estás haciendo el lavado de oído con agua fría o con agua caliente y el paciente te haga un mareo, te haga una crisis de vértigo en ese mismo instante. Entonces, por eso el agua siempre tiene que estar tibia, a 37 grados centígrados. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el lavado de oídos? Primeramente tenemos que tener en cuenta los casos en los que no vamos a hacer lavado de oído. Ustedes tienen que preguntarle a su paciente si conoce o si sabe si tiene o no una perforación timpánica, si el paciente en ese mismo siente o no dolor, si el paciente sabe o tiene conocimiento de que es diabético, o si está consciente de que tiene o no un cuadro infeccioso. Entonces, en esos 4 casos, nosotros no realizamos lavado de oído. Cuando hay dolor, cuando hay cuadro infeccioso, cuando hay perforación timpánica y cuando el paciente es diabético, ¿sí? No realizamos lavado de oído en esos casos, ¿sí? Bueno, una vez que sabemos eso, que nuestro paciente está perfecto, no tiene perforación, no tiene infección, no tiene dolor, no es diabético, entonces ahí procedemos a hacer el lavado. ¿Cómo vamos a hacer? Llenamos nuestra jeringa, hay que llenar con agua esta jeringa, ¿sí? Prácticamente el émbolo tiene que estar bien arriba, ¿sí? Y una vez que llenamos nuestra jeringa, lo que hacemos es introducir la punta en el conducto de esta forma en diagonal sin que toque el techo del conducto y con una fuerza bastante considerable empujamos el émbolo para que el agua adquiera una cierta fuerza y una dirección en este sentido, ¿sí? Para que pueda empujar el tapón de cerumen y arrastrarlo hacia afuera, ¿sí? No va a salir en la primera vez. Van a tener que hacer probablemente 2 o 3 veces. Algunos casos sale ya de una vez, pero si no salen la primera vez, no se preocupen, intenten 2, 3, 4 veces hasta que salga toda la cantidad de cerumen que ustedes están visualizando dentro del conducto. O sea, es un procedimiento que se hace también con paciencia, ¿sí? No hagan apurados, no hagan hasta la mitad no más, es decir, que ustedes le sacan solamente una parte y dejan otra parte, no. Una vez que empiezan a hacer el procedimiento, háganlo hasta el final. No importa cuánto tarden en extraer todo el tapón. La idea es limpiar el oído, ¿verdad? Y que el paciente vuelva a tener una audición normal, ¿sí? Bueno, otra patología con la que se van a encontrar también en el consultorio es la presencia de cuerpos extraños dentro del conducto auditivo externo. Como definición tienen que saber, así como dice su denominación, ¿verdad?
es el trastorno, ¿verdad? En el cual existe o hay presencia de elementos que no son habituales dentro del conducto, ¿sí? A eso le llamamos cuerpos extraños. Y estos cuerpos extraños podemos clasificar en animados, que son también llamados cuerpos extraños móviles o cuerpos extraños vivos, por ejemplo los insectos, y cuerpos extraños inanimados, también llamados cuerpos extraños inmóviles, que generalmente son elementos inorgánicos, como por ejemplo papeles, perlitas, semillas, bolitas de isopor, ¿sí? Los cuerpos extraños animados o móviles generalmente son insectos, ¿verdad? Que pueden introducirse en los oídos de pacientes a cualquier edad, ¿sí? El paciente que experimenta esta patología acude a la consulta ¿por cuál motivo? Porque hay dolor de oído, ¿sí? Generalmente, si la introducción de este cuerpo extraño fue traumática o el cuerpo extraño ya tiene un cierto tiempo dentro del oído, puede haber otros síntomas acompañantes al dolor, que son la secreción purulenta, también llamada otorrea, y la disminución de la audición o hipoacusia, ¿sí? En el caso de cuerpos extraños vivos, como el que vemos en la imagen, el paciente generalmente va a consultar por dolor también y sobre todo por el intenso ruido que provoca el aleteo de este insecto que se adhiere a la membrana del tímpano, ¿sí? Tienen que saber ustedes que cualquier insecto que ingresa al conducto auditivo externo la mayor parte de las veces adhiere sus patitas a la membrana timpánica y ese aleteo, ¿verdad? El aleteo del insecto es lo que provoca en el paciente la sensación de que algo se está moviendo dentro o incluso de que hay un ruido intenso dentro del mismo, ¿sí? Ustedes cuando reciben a estos pacientes en el consultorio, aparte de hacerle la historia clínica, le tienen que hacer el diagnóstico a través de la otoscopía. Ustedes solamente van a poder constatar si es cierto lo que el paciente le está diciendo mediante la otoscopía, porque van a tener casos en los cuales el paciente acude a la consulta refiriendo que ingresó un cuerpo extraño en su oído, pero a la hora de hacer la otoscopía ustedes no van a encontrar absolutamente nada. Entonces, aquí el diagnóstico ustedes no van a hacer solamente con la historia clínica, el diagnóstico lo hace la otoscopía. ¿Y cómo nosotros vamos a extraer estos cuerpos extraños del conducto auditivo? Habitualmente, estos cuerpos extraños se extraen mediante un lavado de oídos, ¿verdad? Habitualmente. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, cuando hay un objeto animado como un insecto, recuerden que el insecto se adhiere a la membrana del tímpano y el aleteo que provoca es como que genera dentro del oído un movimiento, ¿sí? Entonces, antes de ustedes hacer su lavado, lo que tienen que hacer es inmovilizarle al insecto. ¿Cómo le van a inmovilizar? ¿Cómo van a hacer que deje de aletear o que deje de moverse dentro del conducto del paciente? Entonces, ustedes lo que van a hacer ahí es agregar dentro del conducto o instilar dentro del conducto unas gotitas de vaselina. Ustedes echen gotitas de vaselina dentro del conducto auditivo en donde constataron la presencia del insecto y van a ver que el insecto va a dejar de moverse en unos segundos, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes se dieron cuenta que dejó de moverse o que el paciente les refiere que dejó de moverse, ahí pueden hacer la extracción de este cuerpo extraño mediante un lavado de oídos, como hacemos con el tapón de cera. De la misma manera, ¿sí? Obviamente ustedes
van a tener en cuenta que el insecto no haya perforado la membrana del tímpano para hacer el lavado. Si perforó la membrana del tímpano, olvídense de hacer el lavado. Van a tener que extraer el cuerpo extraño con objetos o con instrumentales adecuados para la extracción, ¿sí? Pero recuerden las contraindicaciones del lavado de oído, ¿está? Ahora, si tenemos, por ejemplo, un cuerpo extraño, que sea una semilla de poroto o una semilla de maíz, por ejemplo. Esto van a ver mucho en los niños, en pediatría. ¿Qué van a hacer en ese caso? Antes de extraer la semilla, ¿verdad? Ustedes lo que van a hacer es instilar dentro del conducto alcohol, a diferencia de lo que hacemos con los insectos, que le echamos vaselina, a las semillas ustedes le van a echar alcohol. ¿Para qué? Para que se deshidrate la semilla, ¿sí? Nunca echen agua. ¿Por qué? Porque lo que hace el agua es hidratar esa semilla, es decir, que la semilla se va a ensanchar dentro del conducto. Y si se ensancha dentro del conducto, aumenta su tamaño y va a ir generando dolor en el oído del paciente. Entonces, por eso no es conveniente mojar el oído cuando hay un cuerpo extraño de tipo semilla, cualquier semilla. Siempre echen alcohol para deshidratar, ¿sí? Y a partir de ahí, si cuentan con los instrumentales adecuados, van a extraer la semilla con estos instrumentales. Si no tienen los instrumentales, mejor no toquen, no prueben, no intenten, envíenle directo al especialista en otorrinolaringología, que él se va a encargar de extraer y de darle el tratamiento posterior al paciente si hay algún tipo de irritación o inflamación dentro del conducto auditivo externo. ¿Está? Profe, Sí. a semilha não sai com lavado, então? No. Cuando tenés como cuerpo extraño una semilla, ¿verdad? Cualquier tipo, siempre es conveniente primeramente deshidratarle con alcohol, ¿verdad? Antes de la extracción. Y obviamente no hacer el lavado porque, como te digo, la semilla se puede hidratar dentro del conducto, aumenta su tamaño y esto le va a generar dolor al paciente. Envíale nomás al especialista, ¿verdad? Si es que vos no contás con los instrumentales en el lugar donde estás trabajando, envíale al especialista en otorrino a que le extraiga. No intentes extraer vos con otro instrumental que no sea de otorrino, porque lo que vas a hacer es traumatizar o lesionar más todavía el conducto auditivo externo. Incluso puede llegar a haber perforación de la membrana del tímpano cuando estés realizando algún tipo de maniobra traumática, lo cual va a ser mucho más doloroso para el paciente, ¿sí? Y sobre todo puedes generarle cuadros infecciosos, ¿verdad? Sobreagregarle cuadros infecciosos por esa ruptura de la membrana, que va a hacer que su recuperación sea mucho más larga, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tengan cuerpos extraños, sobre todo en niños, traten de hacer el diagnóstico, explíquenle al paciente o al padre que le acompaña al niño, ¿verdad? Porque es importante de que ustedes de que se vayan junto al especialista para que el especialista le extraiga el cuerpo extraño y así ustedes también se evitan, ¿verdad? Que el niño no colabore, ¿verdad? Sobre todo también que ocasionarle lesiones traumatizantes a estos pacientes a nivel de la membrana timpánica, ¿sí? Eso es lo que yo siempre les recomiendo a los alumnos. Uno siempre quiere aprender a hacer, intentar, probar, ¿verdad? Pero en estos casos, cuando no contás con los instrumentales adecuados, no es conveniente, ¿verdad? Porque como te digo, se traumatiza mucho lo que es el conducto auditivo externo y esto después cuando llega el especialista te llega ya con la membrana timpánica perforada, te llega ya con un cuadro infeccioso sobreagregado, te llega ya con el paciente totalmente con miedo, ¿verdad? Al procedimiento que vos le puedas realizar, ya ni siquiera le puedes hacer una otoscopía
porque ya empieza a llorar, ¿verdad? Entonces, cuando son niños, siempre envíenle directo al especialista. Ahora, si ven insectos, ¿verdad? Si ven insectos en un adulto, por ejemplo, ustedes sí pueden instilar las gotitas de vaselina y realizar el lavado de oídos para la extracción del cuerpo extraño, ¿sí? Pero cuando son pediátricos, les recomiendo que le envíen nomás al especialista, ¿sí? No sé si te respondí a tu pregunta o te quedó Sim. alguna duda, ¿sí? Não, doutora, sim. Ok. Aquí, por ejemplo, ven en algunos casos cuando utilizamos cotonete, ¿verdad? Muchas veces la punta donde contiene el algodón, ¿verdad? Queda dentro, el algodón queda dentro del conducto auditivo externo y esto generalmente extraemos con una pinza, ¿verdad? Estirando esa pequeña porción de algodón que quedó. No realizamos lavado en este caso, ¿verdad? Eh, Generalmente extraemos directamente con pinza, ¿sí? Y como ustedes pueden ver aquí en este caso, hay una perlita, ¿verdad? Dentro del conducto, ven cómo todo el conducto auditivo externo, sus paredes pueden estar inflamadas o eritematosas. Eso probablemente por el tiempo que está aquí ese cuerpo extraño. En estos casos tampoco es conveniente que ustedes traten de extraer o traten de hacer el lavado cuando ven esta imagen. Envíenle directamente al especialista, que el especialista se encargue de extraer el cuerpo extraño y de darle el tratamiento correspondiente para esta situación. Aquí luego no van a poder realizar ningún tipo de lavado y ningún tipo de procedimiento porque las paredes del conducto están muy inflamadas. El paciente les va a referir dolor a la hora de que ustedes le estén realizando el procedimiento y es mejor evitar que el paciente sienta dolor, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Doutora, por que não faz lavado em paciente diabético? ¿Perdón? No te escuché bien, Cintia, perdón. Por que não faz lavagem em paciente diabético? Bueno, los pacientes diabéticos, como vos sabés, son pacientes que tienen el sistema inmunológico eh, indefenso, ¿sí? O sea, tienen un sistema inmunológico un poco más débil de los pacientes que no tenemos esa patología. Entonces, cuando vos le estás humedeciendo, porque con el agua se humedece la piel del conducto auditivo externo, estos pacientes tienen una mayor predisposición a que dentro de del conducto que ahora está humedecido, está con humedad, empiecen a crecer hongos, ¿sí? Y los hongos que crecen dentro del conducto auditivo externo en estos pacientes producen no mucho dolor, ¿verdad? Pero genera una cierta molestia, ¿verdad? Eh, a ese nivel que es mejor evitar. Y si el paciente nunca tuvo un cuadro micótico en el oído, vos le estás humedeciendo por primera vez el oído y acordate de mí que en la siguiente consulta justamente va a venir porque está con un cuadro de micosis en el oído externo. Entonces, para evitar infecciones de tipo micótica en pacientes diabéticos que son muy sensibles y muy propensos a desarrollar este tipo de patologías, por eso no hacemos lavado de oído. ¿Sí? Generalmente lo que hacemos con ellos, por ejemplo, si tenemos un tapón de cera, es utilizar un instrumental adecuado para la extracción que tiene una forma más bien de cuchara, ¿sí? Que es como esas cucharas de sopa, más o menos así es nuestro instrumental, pero obviamente más pequeño, ¿verdad? Generalmente utilizamos ese instrumental o también lo que podemos utilizar en esos casos es un aspirador de oído. Conectamos nuestro aspirador de oído a un sistema de vacío que tengamos en el consultorio
y aspiramos el tapón de cera, lo que se pueda, ¿verdad? Y si es que necesitamos nuestro instrumental, también podemos apoyar ese aspirador de oído con una maniobra instrumental, ¿verdad? Pero generalmente el motivo por el cual no hacemos lavado es justamente para evitar humedecer el conducto y propiciar la proliferación de gérmenes micóticos. Prof, las personas que tienen el costumbre de colocar objetos en el oído para coçar el oído, por ejemplo, ¿tienen tendencia a tener más cerumen? Perdón, Flavia, los pacientes que tienen que tienen la tendencia a hacer qué, no te escuché bien. A coçar o ouvido com A outros rascarse. objetos tipo chave, essas coisas. Ah, ya. Los pacientes que utilizan algunos objetos como la punta de la llave para rascarse el oído, me decís. Sí. Bueno, vos tenés que saber que tu cerumen se produce en el tercio externo del conducto auditivo, ¿sí? Vos ahí producís la cera, solamente ahí. Entonces, si vos estás introduciendo, ya sea cotonete, ya sea la punta de tu bolígrafo, ya sea la punta de la tapa de tu bolígrafo, la llave, ya sea una pincita de cabello, una pincita de ceja, ¿verdad? Si constantemente estás tocando esa zona del conducto, vos estás estimulando a que tus glándulas sebáceas produzcan más cera, ¿sí? Generalmente justamente las personas que se limpian constantemente el oído con cotonete, te vienen al consultorio y ellos dicen, pero yo me limpio todo el tiempo con cotonete, ¿cómo puede ser que tenga un tapón de cera? Bueno, justamente por eso, porque hay una sobreestimulación de la producción, y esa sobreestimulación de la producción es justamente porque el paciente está todo el tiempo tocando esa zona o estimulando esa zona, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, esas personas tienen más tendencia a formar tapones de cera. Gracias, prof. Ok. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, voy a volver a llamar a las personas que no me respondieron al inicio de la clase para ver si se lograron conectar y así les pongo presente. Gustavo López. Ele trocou de turma, doutora. Ah, ya, ok. Leticia Molina también, ¿verdad? Não sei, doutora, eu lembro dela em uma aula só nossa. Ah, sí, solamente estuvo aquí en una clase. Prof, a Letícia, ela trocou de turma. Ok, bueno. Voy a preguntar en dónde quedó para poder colocarla en mi lista. Murilo Silva. Acá, doutora. Ok. Gabriela Roda. Acá, doutora, eu respondi no começo. Ah, ok, no te escuché, Gabriela. Nada. Disculpame, no te escuché. Rafaela Soler. Presente. Ok. Fabiola Webel. Presente, doutora. Ok. ¿Alguien que no le haya llamado o que falta que se le agregue a esta lista? Porque se cambió de grupo. Bueno, entonces, para recordarles, el lunes que viene es el examen. Entonces ustedes van a estudiar hasta acá. O sea, van a estudiar hasta cuerpo extraño.
¿sí? De hecho que yo les voy a enviar el temario y les voy a decir qué es lo que van a leer, ¿está? No se preocupen por eso. Voy a enviarles ya esta noche todo lo que van a leer para el examen del lunes, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda que quieran aclarar? No, Bueno, doutora. bueno, ustedes creo que tienen clase de semiología, ¿verdad? Sim. Ay, perdón, disculpen, me olvidé. Entonces dejo que vamos a terminar aquí para que ustedes puedan ir a su clase, ¿sí? Y el lunes Certo, graças. nos vemos en el examen, ¿está? Gracias, profe. Buena semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, Decime. eu tinha dito que não, mas eu lembrei. Lá na anatomia do ouvido, quando a senhora falou da consistência fibrocartilaginosa do conduto da trompa de Eustáquio, a senhora falou que ele se divide 2/3, né? Cartilaginoso e ósseo. Seria 1/3 cartilaginoso e 1/3 ósseo, que é mais anterior ou não? Bueno, la trompa de Eustaquio habíamos dicho que se dividía en tres tercios, ¿verdad? O sea, en tres porciones, vamos a decir, ¿sí? La porción que es más, la porción que está más próxima a la rinofaringe sería el tercio anterior, ¿verdad? Ese tercio anterior es el que es fibrocartilaginoso, ¿sí? Así como también el tercio medio, el tercio que le sigue, que está un poco más arriba, ¿sí? Esos 2/3 al inicio son cartilaginosos, fibrocartilaginosos. Y el tercio que está más próximo al oído medio es el tercio, que ya tiene consistencia ósea, ¿sí? Te escucho muy bajito. Essa parte óssea, então, ela vai ser mais... Ela é posterior já, então. En realidad no es posterior, o sea, es la porción que está más próxima al oído medio, ¿sí? O sea, toda la trompa de Eustaquio vos tenés que considerar como que es una relación anterior del oído medio, ¿sí? Cuando decimos que la trompa de Eustaquio es anterior, nos estamos refiriendo a una relación de la trompa de Eustaquio con respecto al oído medio, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de sus porciones en específico, o sea, cuando hablamos solo de la trompa de Eustaquio, vos tenés que considerar que la porción que está más cerca de la nariz, ¿verdad? Es la porción que está más cerca de la nariz es el tercio externo, el primer tercio de la primera porción. Un poco más arriba, ¿verdad? En medio de lo que sería la porción ósea y la porción más próxima a la cavidad nasal, tenés la porción media o los 2/3. Esos 2/3, ¿verdad? Para abajo incluye lo que es la porción más cercana a la cavidad nasal, es la parte fibrocartilaginosa, ¿sí? Solo la parte o la porción que está próxima al oído medio es de consistencia ósea. ¿Está aclarado o te quedan todavía dudas? Não, sim, entendi, profe. Muito obrigada.
Está bien, te escucho muy bajito. ¿Entendiste bien? Entendi, prof. Muito obrigada. Ok, dale. Sí, decime. Parece que, perdón, no te escuché esa parte. ¿Qué? ¿Te confundís? ¿Por qué? ¿Qué? Pero ¿qué es lo que te parece difícil? ¿Te parece difícil, em, por, a ver un poco, porque hay palabras que no entendés bien en español o porque te es muy largo el contenido del libro? Claro, o sea, eh, mira, yo trato de explicarles a ustedes de la forma más simple posible, de la forma en que ustedes van a entender la clase, porque sé que hay justamente esta barrera del idioma en algunos casos y en otros casos no, ¿verdad? Nuestro tiempo de clase también es un tiempo eh, muy corto para el contenido que yo tengo que desarrollar durante la clase. O sea, si vos ves tu parte de sección de oído del libro, es muy largo, es prácticamente la mitad del libro, toda la parte de oído, ¿verdad? Bueno, entonces yo no puedo, yo aún eh, recitarte, recitarte todo lo que dice el libro,
¿verdad? Porque no voy a tener tiempo de terminar mi contenido. Entonces, yo lo que les trato de explicar a ustedes es, como te dije, la forma más simple y más clara para que ustedes a la hora de leer, se acuerden de todo lo que yo les dije. O sea, todo lo que yo les digo es, uno, pregunto en el examen, y segundo, es para que ustedes a la hora de leer justamente no tengan que pensar tanto en lo que leen, ¿verdad? Porque uno cuando lee tiene que analizar lo que está leyendo. Entonces, y por qué dice lo que dice el libro. Entonces, eso también trato de que ustedes, de hacerles ver para que a la hora de estudiar sea mucho más fácil, ¿sí? Yo sé que es mucho, ¿verdad? El contenido, es muy largo todo, ¿verdad? Yo les había dicho eso al principio, pero lastimosamente no te puedo recitar exactamente eh, todo lo que dice. O sea, te voy a decir lo más simple, lo más básico y lo que vos tenés que saber, porque solamente vamos a ver las patologías que ustedes van a ver durante su internado rotatorio, ¿sí? O sea, lo que les va a servir a ustedes. Por, ¿entendés? Solamente por eso, ¿sí? Sí, ya, entiendo. Y a vos lo que te complica más, em, por la cantidad, o sea, por lo largo que es, entendés todo lo que es el castellano, no tenés dificultad con el idioma. Ok, entonces con el idioma no tenés problema, digamos, de entendimiento, o sea, el problema es por la cantidad en el contenido. Y sí, o sea, es largo. O sea, yo les había dicho que es bastante largo. Pero lo que yo les digo en la clase es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. O sea, son detalles. Esos detalles que yo les digo en la clase, eso es lo que ustedes tienen que manejar, ¿verdad? Obviamente también hay cuestiones más bien de la fisiopatología, de todo lo que es la clínica y el diagnóstico, ¿verdad? Eh, pero trato de que ustedes tengan una visión un poco más general, un poco más amplia de todo, ¿verdad? Si es por mí, yo voy a estar acá hablando horas y horas para que ustedes entiendan todo de punta a cabeza, ¿verdad? De pies a cabeza. Pero como te digo, el tiempo también es demasiado corto como para poder desarrollar todo. Por eso yo siempre les pido que ustedes tienen alguna duda con respecto a algo que no entendieron, me hagan llegar esa duda. Y yo les envío por WhatsApp, por audio o por lo que sea la explicación, ¿verdad? Porque también mi tema pues es tener que desarrollar todo para que ustedes puedan tener las herramientas necesarias, ¿sí? Lastimosamente no les puedo dar clases de 3 4 horas porque se duermen, se cansan, se aburren y ya no van a aprender absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, siempre que ustedes tengan dudas, no se queden con esas dudas, traten de aclarar. Entonces yo les voy a estar recibiendo todas las dudas que ustedes quieran aclararse hasta el jueves, ¿sí? A partir de ahí, fin de semana, ya no respondo nada. Entonces, si van a leer o algo quieren saber, me hacen llegar, yo les voy a grabar la explicación como sea y les voy a enviar, ¿sí? Em, pero por eso es que siempre yo les pregunto a ustedes si tienen alguna duda o no. Yo sé que tienen otras materias más grandes para leer, para estudiar, que no es solamente mi materia, ¿verdad? Pero esta materia lastimosamente es larga y hay que tener en cuenta muchos detalles que dice el libro, ¿verdad? Entonces, a la hora de estudiar hay que ser bastante minucioso y detallista, nada más que por eso, ¿verdad? Eh, el factor tiempo es lo que realmente nos apremia acá.